Ya estábamos viendo impedancia y no he terminado esta lámina. Estábamos viendo impedancia y habíamos dicho que la impedancia es la forma más general de una resistencia. Entonces una impedancia incluye en sí algún efecto dinámico. Si es que consideramos en rigor la impedancia, esta incluye un operador derivada. O sea, por ejemplo, la impedancia de la inductancia es L por dA de T. En régimen permanente, ese operador derivada actúa sobre señales que son siempre, ¿de qué forma? Sinusoidales. Régimen sinusoidal permanente actúa sobre sinusoides que tienen todas la misma frecuencia. Entonces, la gracia de eso es que al hacer, por ejemplo, coseno de omega t, si quieren más phi o menos, o da lo mismo, y al derivar esto, siempre al derivar esto, la derivada del coseno, ¿cuánto es? Es como menos seno de omega t, y siempre sale para afuera el término que acompaña a t, si es que estoy en radianes, omega, fuera. Ah, y este omega, así tal cual como está, este omega es el que se cuela en la fórmula para la impedancia en régimen sinusoidal permanente. Entonces, si bien lo que vimos antes, de que la impedancia, por ejemplo, la impedancia de una inductancia es S por L, donde S es el operador derivada, y la impedancia de un capacitor es, ¿cuánto era? 1 partido por SC, donde 1 partido por S es el operador integral. Si uno lleva estas ecuaciones a régimen sinusoidal permanente, la impedancia del inductor nos queda J omega L, donde J ¿qué era? I, raíz de menos 1. Ah, en notación compleja, apropiada para los fasores, perfecto. Y en este caso, ZC queda 1 partido por J omega C. Perfecto. Entonces, si omega es fijo, yo puedo fijarlo. Ah, y puedo evaluar inmediatamente la impedancia. Puedo evaluarla aquí mismo y decir que si omega es chico, la impedancia o la resistencia que ofrece esta inductancia a omega chico significa frecuencia alta o baja. Omega chico es frecuencia baja, ¿cierto? Ofrece una impedancia pequeña. Mientras que a omega alto se ve como una resistencia grande. A omega infinito, un inductor se ve como un circuito abierto. A omega cero, a frecuencia cero en DC, un inductor se ve como un cortocircuito. Y eso sale directamente de aquí. Qué choro, ¿eh? Es otro punto de vista. Ya, vamos con este mismo punto de vista al cálculo de B de t en régimen permanente con I de t igual I seno de omega t. Entonces lo que hicimos aquí, vamos a repetir esta lámina. Vamos a repetirla. Entonces, estos dos de acá son dos impedancias. Una es resistiva, la otra es capacitiva. Entonces, todo lo que hacemos es aplicar lo que ya sabemos de circuito. Estas dos en paralelo. Aquí R, la impedancia de este 1 partido por J omega C, en paralelo. Y estos dos en paralelo, si resuelvo esto, me da lo que está acá. Entonces, tengo I igual, perdón, B igual I por Z equivalente, este es el Z equivalente, esto es I, B igual todo esto, perfecto. Entonces finalmente uno, a ver, ¿qué otra forma tengo de resolver este problema? Yo creo que esto tiene más factor wow que el levitador magnético y no se han dado cuenta. ¿De qué otra forma pueden resolver este problema? Planteando la ecuación diferencial, calculando para la ecuación diferencial la respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero, o respuesta homogénea y forzada o lo que sea.
calcular todos los coeficientes, todo lo que quede, y luego de eso llegar a una solución para B. Entonces lo que dice este método sencillo para régimen sinusoidal permanente es el siguiente. Si es que un circuito está en régimen sinusoidal permanente, significando eso que todos los transientes ya han ocurrido, todo el régimen transitorio ya decayó, entonces yo puedo tratar un capacitor casi igual como si fuera un resistor, con la diferencia que su impedancia depende de la frecuencia y produce un desfase. Ese J es un desfase, ¿cierto? Porque J es e a la J pi medios. Todo esto tiene que saberlo bien ustedes. J es e a la J pi medios. E a la J algo siempre tiene módulo 1 y tiene ángulo algo. Entonces, J es e a la J pi medio, es una rotación en pi medio. Entonces, una capacitancia tiene una impedancia que ofrece una especie de resistencia que depende de la frecuencia y además produce un desfase. ¿Preguntas de esto? Vamos a hacer algunas simulaciones, ¿eh? Ya vimos esto. Esto fue bien interesante. ¿Se acuerdan de esto que vimos al final de la clase pasada? Que dijimos que de alguna forma la impedancia, el módulo de la impedancia, parte en R y después decrece, porque a medida que aumenta la frecuencia, el capacitor, ¿qué le pasa a la impedancia del capacitor cuando aumenta la frecuencia? ¿Ah? Disminuye, ¿sí? Es la respuesta particular, cuando la respuesta homogénea ya decayó de cero. Es lo mismo, si lo hace es lo mismo, pero esta es una forma mucho más corta, o sea, es realmente corta. Ya, entonces, cuando la frecuencia crece, la impedancia del capacitor decrece. Eso es lo que me dice esta ecuación. Y si yo tengo R en paralelo con algo que decrece con la frecuencia, en algún momento este va a ganar y va a ser casi un cortocircuito. Y va a hacer que R no importe, porque el paralelo de algo grande y algo chico es algo chico. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, la impedancia tiende a disminuir de alguna forma. Lo cual es interesante, porque este circuito representa algo que para cierta frecuencia opera de una forma y para cierta otra frecuencia opera de otra forma. ¿Qué otro sistema en la vida tiene un desempeño que depende de la frecuencia de forma explícita? ¿Lo han visto en alguna parte o no? Ya, señales. ¿Qué señales conocen? No hablemos de señales económicas, por favor. ¿Qué señales conocen? Señales físicas, medibles, cuantificables, sin ambigüedad. Una señal de audio, por ejemplo. ¿Han pasado una señal de audio por un amplificador? ¿Qué le pasa a una señal de audio cuando pasa por un amplificador? Aumenta en amplitud. Muy bien. Y los amplificadores a veces tienen otras perillitas, aparte de la de volumen, ¿o no? ¿Y esas otras perillitas qué hacen? Ok, un ecualizador. ¿Y qué hace un ecualizador? Elige algunas frecuencias y las realza, y elige otras frecuencias y las atenúa. Entonces tiene que ver con que el filtro del ecualizador, un filtro, que hace que algunas frecuencias aumenten en amplitud y que otras disminuyan en amplitud. Eso es un filtro, y esto también está haciendo las veces de filtro, o sea, esto de aquí podría ser una especie de filtro. Vamos a hablar de filtros con más detalle muy pronto. Ya, entonces el resultado era esto, B igual IR partido por raíz de algo con un ángulo. Entonces, podríamos expresar esto mismo en coordenadas cartesianas, ¿o no? Podríamos hacerlo, ¿no? Esto es un fasor. Esto de aquí es un fasor. Podríamos expresarlo en coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Por qué decidimos expresarlo en coordenadas polares? ¿Por qué los fasores parece que es más común, más típico expresarlo en coordenadas polares?
Sí, yo tengo otra respuesta para eso. Yo lo diría de otra forma. ¿Sí? Muestra, esa me gustó. Muestra explícitamente amplitud por un lado y desfase por otro. Entonces, cuando me lo expresa en coordenadas cartesianas, yo veo parte real y parte imaginaria, pero no sé a partir de esto, a menos que tenga un procesador de Pitágoras en la cabeza, no sé calcular inmediatamente el- la hipotenusa, ¿cierto? No sé calcular la amplitud inmediatamente. En cambio, esto ya me da, por un lado, la amplitud y por otro lado, el desfase. Y son dos magnitudes que me interesan en general. Entonces, BDT... Ah, momento, ¿por qué aquí pasamos de esta notación a esta otra notación? ¿Por qué antes era una B mayúscula y luego aquí dice, por lo tanto, y aparece una B minúscula y una T entre paréntesis? ¿Ah? Estábamos en fasores, dominio fasorial, y aquí nos movimos al dominio del tiempo. Y en el dominio del tiempo, esto es simplemente, sabemos que estos son puros cosenos. Entonces esto es un coseno de omega t, porque estamos trabajando en algún omega. Tenemos esto mismo que pasa aquí como un escalar. Y el desfase pasa como la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria partido por la parte real. Muy bien. Entonces así uno calcula fácilmente. O sea, lo que hicimos, tratemos de entender bien lo que hicimos aquí. Teníamos un sistema lineal, un circuito, que tiene una parte que es estática. ¿Qué es estática? ¿Qué es algo estático? Que no depende de la frecuencia. Algo que no varía, que no tiene ningún tipo de comportamiento dinámico, eso es estático, que no depende de la frecuencia. Y tenemos algo que sí depende de la frecuencia. Resolver esto normalmente requiere plantear método de nodos, método de malla, ecuación diferencial y luego resolver la ecuación diferencial. Pero dijimos, calculemos esto en régimen permanente, en régimen sinusoidal permanente. Y cuando decimos eso, se simplifica enormemente el problema, porque en vez de calcular, en vez de expresar la ecuación diferencial, podemos resolver inmediatamente entendiendo que el capacitor tiene una impedancia que depende de la frecuencia. Reemplazamos eso en fasores, terminamos con una expresión fasorial para el voltaje y luego nos podemos devolver al dominio del tiempo. ¿Cacharon o no? Nos cambiamos de dominio. Teníamos algo que era I de t igual I por seno de omega t. Nos fuimos al dominio fasorial. Resolvimos en el dominio fasorial, que es más fácil, y luego nos devolvimos al dominio del tiempo. Hay pregunta. A ver, ¿cómo es el coseno y cómo es el seno? Em, a ver, mejor en el tiempo. Un coseno es así, ¿cierto? Un seno es así. ¿Cierto? Hay un desfase ahí, ¿cierto? Ya, ese desfase, ¿cuánto es? 90 grados. O sea, el coseno está adelantado respecto del seno en 90 grados. Entonces, para expresar un seno, yo puedo expresarlo como un coseno con un desfase de 90 grados. ¿De acuerdo? Con un desfase negativo, porque está atrasado. Entonces, eso fue lo que se hizo aquí, que es esto que está acá. Eso es que el I lleva un desfase negativo de menos 90 grados. Muy bien. Otro ejemplo. Guarden en la cabeza lo que les dije aquí del filtro, ¿ah? Porque ahora vamos a ver algo que parece un filtro. Sí, hay preguntas. La magnitud del fasor, a ver, ¿tú crees en esta ecuación? Perfecto, todos creen en esta ecuación, ¿o no? Ya. ¿Qué pasa si ahora B
es un fasor, I es un fasor y Z es una impedancia compleja. V va a tener magnitud y ángulo, I va a tener magnitud y ángulo, y la impedancia también va a tener una magnitud y un ángulo. Entonces la operatoria de esto es V, que estoy tratando de obtener, que tiene una magnitud y un ángulo, es el producto entre un fasor y una impedancia compleja. Y el resultado para la magnitud es el producto de las magnitudes, y el resultado para la fase es la suma de las fases. Eso es, tal cual, súper simple. ¿Respondo a tu pregunta? ¿O no tanto? Tienes que digerirlo. Ya. Pero eso es en el fondo. Vamos a hacer otro ejercicio, tal vez ahí te quede más claro. Entonces aquí dice calcular VO de T en función de VI de T para distintas frecuencias de entrada. Entonces muestran un circuito simple RC. Entonces yo podría plantear la ecuación diferencial de este sistema, porque yo sé que C responde a las corrientes y yo sé que C tiene una impedancia 1 partido por SC, entonces finalmente el voltaje de O de T va a ser la integral de la corriente y eso me deja en una ecuación diferencial y ahí calculo respuesta homogénea, respuesta forzada, etc. Sin embargo, como me dicen para distintas frecuencias de entrada, asumiendo que se ha establecido para cada frecuencia, es como si yo pudiera aplicar una frecuencia de entrada, esperar que se establezca, mido la salida. Aplico una segunda frecuencia de entrada, espero que se establezca, mido la salida. Y así lo hago para todas las frecuencias. Entonces yo podría obtener una especie de gráfico en función de la frecuencia que me muestre, por ejemplo, el voltaje de salida en función de la frecuencia. Eso es lo que me están pidiendo. Y si la frecuencia es fija, aunque voy a probarlo en distintas frecuencias, entonces yo puedo aplicar para cada frecuencia régimen sinusoidal permanente y resolver esto con fasores. Entonces, por divisor de voltaje, no, a ver, ¿cómo? ¿Tan fácil? No, a ver, ya. ¿Cómo dijo el periodista en el de Chilevisión? A ver, la impedancia aquí es 1 partido por ¿cuánto? ¿Ah? J omega C, porque al estar en régimen sinusoidal permanente, S se convierte en J omega, ¿ok? Entonces 1 partido por J omega C. Ah, y esto es un divisor de tensión. ¿Lo ven o no? Yo tengo un voltaje aquí, tengo dos elementos, ambos son impedancia, uno es resistivo, el otro es capacitivo. Dos elementos que están en serie sometidos a un voltaje. Por lo tanto, yo puedo calcular este voltaje VO de T como VI de T por la impedancia del capacitor partido por impedancia del capacitor más impedancia del resistor, que es R. Ah, y la impedancia del capacitor es 1 partido por J omega C. Entonces yo puedo hacer VO igual, ya aquí laxamente me voy a pasar al dominio de los fasores, VO igual ZC 1 partido por J omega C, partido por 1 partido por J omega C, más R por VI. Y eso es igual a, ¿cómo lo hago? Salud, multiplico por J omega C arriba y abajo, ¿cierto? Entonces eso me queda VI arriba y abajo me queda, esto me queda 1 más J omega RC. Ok. Y esto tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, ¿cierto? ¿Cómo llegamos aquí? Mm. ¿Mm? ¿Saben pasar de aquí a allá o no? Nos falta algo todavía. A ver, entonces veo es VI partido por... mm, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos? Necesito ayuda. Se me olvidó. Se me olvidó.
¿Ah? Multiplicar. Ah, eso es buena idea, porque ¿qué pasa cuando multiplico por el conjugado? Ah, se va no, no, se va en el denominador. Ese es el asunto. Se van del denominador y quedan arriba. Ya. Oye, gracias por tu ayuda. Te ganaste una décima. Muy bien. Entonces, si multiplico por el conjugado, ¿cuál es el conjugado? De ahí me escribe. Ah, yo no anoto estas cosas, así que tú me escribes. Uno más j omega rc. Entonces multiplico arriba y abajo por uno menos j omega rc. Eso es, ¿o no? Es el conjugado, ¿cierto? Entonces eso me da bi partido por, esto es eh, como a más b por a menos b, ¿cierto? Entonces a cuadrado menos b cuadrado. Pero el b cuadrado lleva un j por j, ¿o no? J cuadrado, omega cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Y arriba 1 menos j omega rc. Muy bien. Lleva un j por j. Ah, este j por j, ¿cuánto es? Menos 1, entonces me queda menos 1. Ah, menos por menos da más. Entonces, más, muy bien. Ok. Yo todavía no llego aquí, no sé. No sé, algo estoy haciendo malo, ¿no? Todavía me falta algo, ¿no? ¿No? ¿Ya estamos o no? ¿Ya puedo calcular magnitud y fase? Sacar el módulo. ¿Y cómo saco el módulo? Ya, esa es una forma de sacar el módulo. Otra forma de sacar el módulo es sacarlo aquí arriba nomás. Porque uno se puede evitar un montón de álgebra, no sé, por lo menos yo, generalmente saco el módulo acá arriba. A ver, ¿cómo lo haría yo? Esto es lo que yo hago, no les digo qué es lo que tienen que hacer ustedes. Más j omega rc. ¿Cuál es el módulo de eso? Yo necesito módulo y necesito fase, que es ángulo, ¿cierto? ¿Cómo saco el módulo? Entonces, antes de sacar el módulo, voy a hacerles una pregunta. Yo puedo calcular el módulo de una división como el módulo del numerador dividido por el módulo del denominador. ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? ¿Todos de acuerdo? Ok. Entonces yo voy a hacer módulo del denominador, del numerador, perdón, partido por módulo del denominador. ¿Cuál es el módulo del numerador? 1. ¿Cuál es el módulo del denominador? Ah, bueno, esto tiene una parte real, que es 1, y una parte imaginaria, que es omega rc. ¿Cuál es el módulo de eso? Pitágoras, raíz de 1 más omega cuadrado r cuadrado c cuadrado. Listo. ¿Cómo calculo la fase? Tengo dos formas de hacerlo. Yo puedo hacer, por ejemplo, fase igual fase del numerador menos fase del denominador. ¿Cuál es la fase del numerador en este caso? ¿Ah? El numerador es 1, tiene fase 0. ¿Cuál es la fase del denominador? La fase del denominador, por definición, se calcula como el arco tangente, porque la fase es este ángulo, ¿cierto? Esa es la fase. Y es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real, ¿cierto? Ese es el ángulo. Oye, yo nunca me acuerdo de estas fórmulas, es terrible. Siempre tengo que estarlas deduciendo, pero al menos me ayuda, porque como no me la sé, la miro y la miro de nuevo y la miro de nuevo, y al final, después de deducirla cada vez que la necesito, me sale mejor pensar, como que aprendo a pensar un poco mejor. Entonces, de nuevo, voy a hacer el dibujo un poquito mejor. Entonces tengo una parte real, una parte imaginaria,
Tengo mi fasor, ya calculé el módulo de este fasor. Ahora quiero calcular el ángulo, y el ángulo es eso. Esa es la fase. Fase es ángulo. La fase es el ángulo del fasor. Entonces la fase, que es ese ángulo, lo puedo calcular, por ejemplo, como el arco seno de la parte real partido por la magnitud. ¿Puede ser o no? O el arco coseno de la parte imaginaria partido por la magnitud. O puedo calcularlo como el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Esto es geometría, ¿sí? Es trigonometría básica. Entonces, menos el arco tangente de la parte imaginaria del denominador, que en este caso, ¿cuánto era? Porque habíamos hecho para el numerador, ahora estamos haciendo para el denominador. ¿Cuál es la parte imaginaria del denominador? ¿Ah? Omega RC partido por la parte real, que es 1. Ah, listo. ¿Y ahí salió? Eso es. Phi igual menos a tan de omega RC. Es así, a ver. Oh, ese es el ángulo. Perfecto, o sea, no es tan complicado. A ver, eso de multiplicar por el conjugado y dividir por el conjugado también sirve. ¿De acuerdo? También sirve porque yo podría haber sacado la fase, por ejemplo, a partir de esto. Y la fase, veamos si nos da lo mismo, la fase, haciendo la fase del conjugado, es de nuevo arco tangente de parte real, de parte imaginaria partido por parte real. Va a ser igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria. ¿Cuánto es la parte imaginaria de esto? ¿Cuánto es la parte imaginaria de esto? ¿Ah? Menos omega RC partido por 1 más omega cuadrado R cuadrado C cuadrado. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué pasó con el J? ¿Por qué omití el J? ¿Cuál es la parte imaginaria? ¿Cuál es la parte imaginaria de J? 1. ¿Todos entienden eso, no? ¿Sí? La parte imaginaria de J es 1. Y la parte imaginaria de este fasor es este número, que no va acompañado de J. Este número es cuánto vale la parte imaginaria. Por supuesto que en el fasor va acompañada de J. Pero el valor, el módulo de la parte imaginaria no lleva J. Entonces aquí está. Y eso es lo que yo estoy calculando, el módulo de la parte imaginaria. Entonces no puede ir con J. El signo menos va, ¿cierto? ¿Por qué va con signo menos? Porque la parte imaginaria en este caso es negativa. O sea, realmente esto está apuntando para abajo. Muy bien. ¿Y cuál es la parte real? ¿Será eso la parte real? ¿Sí? 1 partido por 1 más omega cuadrado R cuadrado C cuadrado. Oye, ¿el arco tangente es una función par o impar? Ya, ¿y qué pasa si hay un menos adentro? Se puede sacar para afuera, ¿cierto? Menos a tan omega RC. Ah, llegamos a lo mismo, excelente. Dos métodos distintos. Yo lo entiendo mejor, tal vez si no lo he hecho nunca, lo entiendo mejor así. Pero después de hacer varios ejercicios, en realidad es mucho más fácil, creo yo, agarrar el numerador, agarrar el denominador, y esto es una división de dos complejos, ¿cierto? Es una división de un módulo ángulo partido por módulo ángulo. Entonces el módulo total va a ser la división de estos dos módulos, y la fase total va a ser la resta de las dos fases. Y listo. Según yo, esa es la forma más fácil de hacerlo. Cristóbal, ¿cómo lo haces tú? ¿También haces división de módulo y resta de fase? Ya. Yo creo que es lo más fácil. Entonces, si no están acostumbrados, tal vez sería bueno que lo hagan multiplicando y dividiendo por el conjugado, pero van a llegar al mismo resultado. Y después de varias veces se van a dar cuenta de que esta forma es más fácil. ¿Preguntas de esto?
Oye, me he demorado un montón en hacer este ejercicio, pero quiero que quede ultra claro. Por eso me he demorado harto. ¿Ah? El BI no cambia. Sí, el BI es un escalar. Para todos los efectos prácticos, esto es el módulo de un fasor que tiene ángulo cero. Sí, en realidad está multiplicando todo esto, pero sabemos que el BI multiplica el módulo. O sea, yo podría haber puesto el BI aquí. Muy bien. Analicemos un poco más este resultado, que es súper, súper relevante. DO es 1 partido por raíz de 1 más omega RC cuadrado por ángulo de tangente a la menos 1 de omega RC BI. Para omega pequeño, para frecuencias bajas, todo esto tiende a 1, porque 1 partido por raíz de 1 más algo chico es 1. Mientras para frecuencias grandes, omega grande, esto tiende a 1 partido por 1 más algo grande, bajo raíz, eso da 0. Entonces, de alguna forma, DO va a tener un contenido de bajas frecuencias, mientras que este factor va a atenuar las altas frecuencias. Entonces, deja pasar las bajas frecuencias y atenúa las altas frecuencias. ¿De acuerdo? Respecto a la fase, para un omega pequeño, tangente a la menos 1 de 0, tiende a 0 grados. Mientras que para frecuencias grandes tiende a menos 90 grados. Entonces la salida va a estar menos 90 grados o 90 grados detrás de la entrada, va a estar atrasada en 90 grados. Esto tiene sentido desde varios puntos de vista. Omega igual 0, el capacitor se comporta como circuito abierto. Por lo tanto, en omega igual 0, este circuito es lo mismo que voltaje de entrada R, salida. ¿Qué corriente hay por aquí? Si tengo VI y tengo VO, ¿qué corriente puede haber por aquí? No hay corriente porque es un circuito abierto. Si la corriente es 0, entonces ¿cuál es la caída de tensión aquí? 0. Si la caída de tensión aquí es 0, ¿cuánto es VI respecto de VO? Son iguales. Entonces a baja frecuencia el capacitor se comporta como un circuito abierto, por lo tanto no hay corriente y el voltaje de entrada y salida son iguales. En cambio, en omega igual infinito, el capacitor se comporta como ¿qué? Como un cortocircuito, por lo tanto VO es 0, VO es 0. El voltaje aquí es el mismo que el voltaje aquí. Perfecto. Vamos a hacer algunos de SPICE con esto. Impedancia. Este circuito de hecho corresponde a un filtro pasivo. En este curso vamos a ver puras cosas pasivas. Pasivo pasa bajos, porque deja pasar los bajos. Este filtro, así como otros tantos filtros simples, son fundamentales y hay que entenderlos muy bien. ¿Cómo se comportaría este mismo circuito si que intercambiamos R y C? A ver, voy a borrar aquí. Aquí tengo R, aquí tengo C. Pregunta. El voltaje de R más el voltaje de C, ¿cuánto suman? La entrada. Si el voltaje de C es grande a bajas frecuencias y es pequeño a altas frecuencias, ¿cómo será el voltaje de R? Justo al revés, ¿cierto? Porque los dos suman 1. O sea, si yo pudiera graficar versus frecuencia o versus omega, si ambos suman VI, entonces el voltaje de C, voltaje de capacitor, va a ser una cosa así, mientras que el voltaje de R va a ser una cosa así, va a ser todo esto otro, ¿cierto? Es sinusoidal. Pero estoy asumiendo sinusoide aquí, después una sinusoide aquí, después una sinusoide aquí, después una... Entonces estoy evaluando para diferentes sinusoidales. Evalúo en una sinusoidal. Imagínate que le pongo una sinusoidal, espero un buen rato para que todos los transientes se vayan y mido. Luego aplico otra sinusoidal, espero los transientes y mido. Entonces, si al medir en C esta cosa se comporta como un filtro pasabajos,
al medir en R esto se debería comportar como un filtro pasaltos. ¡Wow! ¿Cómo se comportaría al intercambiar R por C? Efectivamente esto es un filtro pasalto. O sea, esto es un pasabajos, esto es un pasalto. ¿Cómo sería un pasalto ahí? ¿Ah? Es como uno menos lo que está arriba, ¿cierto? O sea, es BI menos todo esto. Calcúlenlo, háganlo y van a llegar a una expresión para un filtro más alto. Tarea. Voy a ponerlo en la agenda. Voy a ponerlo en la PDA. Se me cayó el carnet. Voy a ponerlo en la Palm Pilot. ¿Ah? No tienen ni idea de qué estoy hablando, ¿cierto? Ya. Bueno, póngalo en la agenda, en la RAIN o en la agenda. Escriban, hacer esto en la casa y comprobar cómo queda el... Bueno, vamos a llegar a un nuevo elemento, a un nuevo instrumento de laboratorio que se llama puente universal, que es un instrumento que me permite medir impedancias. Yo puedo fijar la frecuencia a la cual quiero que me mida la impedancia. Yo puedo fijar el modelo. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, mira, mídeme algo que yo creo que se parece a un inductor en paralelo con un capacitor. Y esta cosa me va a entregar el valor del inductor y el valor, perdón, de un resistor y el valor del resistor. Yo puedo ajustar la frecuencia a la cual quiero que me mida. Yo puedo pedirle que me mida diferentes frecuencias. Esto no sé lo que es. Y estos son botones para llenar aquí, porque si no habría que poner un logo, no sé qué cosa. Y uno conecta el elemento, una caja negra, un Z, elige qué tipo de elemento es lo que uno está midiendo y esta cosa trata de medir. Entonces, wow, ya tenemos hartos instrumentos. Me dan ganas de tener todos estos instrumentos en mi casa para empezar a hacer cosas, ¿o no? Ya. Oye, ¿les tinca ir Spice o no? Porque yo me quedé con algunas dudas todavía, no estoy así, wow, convencido, así que mejor vamos a Spice. Spice nos va a aclarar todas las dudas. O va a decir si es que estoy mintiendo o no. Oye, recuerden que hasta hoy día entra en la I. Entonces, ya están expertos en Spice, ¿o no? Ya, ¿cuál es el que uso para agregar componentes? ¿Los que usan Windows? F2. Entonces vamos a ingresar un voltaje de entrada, a ese le voy a poner B sub I, tierra, R. ¿Cuál pongo para R? R, muy bien. ¿Y cuál es para C? C, muy bien. Ya. F8. Uno siempre aprende cosas nuevas, es terrible. Ya, entonces este R tiene un valor de... Hagámoslo todo normalizado, ¿les tinca? O sea, pongámosle 1. Pero si le ponemos otra cosa va a funcionar igual. 1 y un capacitor 1, ya. Y vamos a poner VO aquí. Ok. Entonces yo voy a poner una sinusoidal. ¿Qué amplitud? Vamos a ponerle una amplitud de 1 para ser creativo y una frecuencia de F. Puse frecuencia F entre comillas, ¿se fijaron o no? Entonces voy a definir un parámetro, punto param, frecuencia igual 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero hacer eso? Voy a ir variando esa frecuencia. Muy bien. Y voy a hacer una simulación. ¿Cuál es el periodo para esta frecuencia F? El periodo de 1, que es el inverso de la frecuencia. Entonces, ¿sí? S. Con la S se abre esta ventana y pongo comando. Entonces luego pongo simular y voy a hacer una simulación transiente que quiero detener en unos 3 periodos. ¿Les tinca? ¿Cuánto es un periodo?
1 partido por F. ¿Cuántos son 3 periodos? 3 partido por F. Entonces vamos a detener la simulación en 3 partido por F. No le gustó. Entonces vamos a ponerlo hasta 1. Pero yo sé que ese 1, en realidad yo lo puedo reemplazar. Ah, no me deja editar esto. Pero si yo pongo control y aprieto botón derecho, ahí sí puedo editarlo. Entonces 1 partido por F. Ya, alégame ahora, po. Ya, ahí lo dejamos. Entonces ejecuto la simulación, mido el voltaje de entrada. Perdón, era 3 partido por F, sí. Entonces de nuevo. 3 partido por F, ya. Y ahí me va a dejar 3 periodos. Muy bien. Mido VO y no sé si puedo interpretar mucho eso que está ahí. Pero tal vez si bajo la frecuencia. Si bajo la frecuencia, el capacitor se comporta más como a baja frecuencia, no pueden saltar electrones de un lado a otro. Circuito abierto. El capacitor es un circuito. Oye, estas cuestiones las tienen que tener ultra claras para la I. A baja frecuencia el capacitor es un circuito abierto. Entonces, si el capacitor es un circuito abierto a baja frecuencia, no va a haber corriente y VO va a ser parecido a VI. Por lo tanto, pongamos frecuencia muy baja, pongamos un milihertz. Oye, pero qué conveniente porque me vuelve a graficar 3 periodos nomás. Pero hay algo que no entiendo. Aquí está VO y desapareció VI. Son iguales. A ver, no, todavía no lo creo mucho. Vamos a agregar un plot pane. Add plot pane. Sí, son iguales, efectivamente son iguales, ya. Y si yo voy aumentando la frecuencia, en vez de 1 mili, voy a ponerle 10 milihertz, todavía se parecen. ¿Saben qué? Igual vamos a poner esta ahí. ¿Qué pasó ahí? Se empezó a correr un poquito, ¿no? Y si ponemos 100 milihertz, se empezó a correr y ya borremos este. Delete plot pane. ¿Qué le pasó a la amplitud de la salida? Se empezó a correr y empezó a bajar la amplitud. Entonces el ángulo empezó, ¿la salida está adelantada o retrasada respecto a la entrada? Está retrasada respecto a la entrada. Ya, se empezó a atrasar un poco. ¿Y qué le pasó se empezó a atrasar, entonces va retrasada. Ya, ¿y qué le pasó a la amplitud? Bajó un poco, ¿cierto? Ya, sí. Porque a ver, veámoslo intuitivamente. Porque no, perdón, la pregunta es por cómo yo veo que está atrasada. Ya, yo veo que está atrasada. Ah, tú ves que va adelante. No, porque para un cierto tiempo T, este ya llegó al máximo, el verde llegó al máximo, y el azul todavía no ha llegado al máximo. Entonces está atrasado el azul. ¿De acuerdo? O sea, para un cierto tiempo T yo vi que el verde llegó al máximo y el azul le falta para llegar al máximo. Entonces está atrasado. Ah, es que tú te confundiste porque viste que el azul está yendo por delante del verde en este gráfico, considerando que que delante es a la derecha. Pero en realidad para un cierto tiempo el verde va un poquito antes que el azul. Ya. Ah, y eso tiene que ver con lo que vimos aquí. A ver, pensándolo súper intuitivamente, cuando yo aplico un voltaje en la entrada, al capacitor, ¿se le cambia rápidamente el voltaje o se le cambia lentamente el voltaje? Lentamente. Así como a un inductor se le cambia lentamente la corriente. Ya, perfecto. Entonces al capacitor no se le cambia rápidamente el voltaje. Y si bien la entrada despegó como avión, la salida partió lentamente. Y por eso se retrasa la salida, en el caso del capacitor. Muy bien. Oye, hay algo que no entiendo muy bien, que si esto estuviera realmente retrasado,
la distancia entre estas dos sería más o menos constante, pero aquí parten en el mismo punto. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? ¿Se fijan o no? ¿Se fijan? Miren, voy a hacerlo. Cuando pasan por cero, el azul está trazado respecto del verde. Aquí de nuevo, el azul está trazado respecto del verde. El azul está trazado respecto del verde. Pero aquí están en el mismo punto. ¿Qué pasó ahí? El régimen transiente, ¿sí? El valor de C es el mismo. Y yo te voy a contar por qué y voy a contártelo de varias formas. Pero exactamente, pasó el régimen transiente, o sea, esto de aquí, que hace que esto no sea exactamente una sinusoidal, es el régimen transiente, pero después de un rato se fue el régimen transiente. Ya, ¿por qué el nivel de C es el mismo? Porque ya, es la misma frecuencia, pero ¿por qué podría ser distinto el nivel de C? Supongamos que el nivel de C fuera distinto. Supongamos que el nivel de C aquí fuera distinto. Hoy una pregunta interesante la tuya. Si el nivel de C aquí fuera distinto que el nivel de C aquí, entonces yo en DC tendría corriente en esa dirección. O sea, esto me estaría entregando potencia de C. Mm, eso no puede ser. Em, Otra razón, que lo voy a acompañar de una pregunta. ¿Cuál es la corriente de C en un capacitor? Algunos tímidos, cero. Ya, voy a hacer otra pregunta parecida. ¿Cuál es el promedio de la corriente entre menos infinito e infinito en el capacitor? Cero. ¿Cuál es la corriente de C en el capacitor? Cero. Ok. ¿Qué pasa si un rato la corriente en el capacitor es positiva? Otro rato tiene que ser negativa. Interesante. ¿Ah? Oye, estas cosas no son, o sea, uno las sabe, pero tienen consecuencias súper importantes. Súper, súper importantes. Incluso gente 2 cursos más arriba tiene dificultades con esto, aunque no lo crean. Ya. Ah, no, esto ya lo habíamos visto. Muy bien, entonces yo quiero hacer esta simulación, pero con un poquito más de detalle. A ver, ya llegamos a 100 mili, lleguemos a 1, a f igual 1. Oye, sería bacán tener un comando que me haga esto mismo, ¿ah? Que me vaya cambiando la frecuencia, ¿o no? Bueno, afortunadamente, lo dije por algo, ¿cierto? Existe un análisis en SPICE que se llama análisis AC, que me simula, esto no lo van a entender ahora, pero voy a simular décadas, porque me muestra el gráfico en una forma un poco rara. Voy a pedirle 100 puntos por década, desde un microhertz hasta 10 hertz. Ejecuto la simulación y me tiro un error. Yo sé por qué ese error, y es que tengo que ponerle un 1 aquí. No lo voy a explicar ahora, pero es para mostrar lo que se puede hacer con SPICE. Entonces yo miro la salida, y la salida, que es este verde, de este azul, perdón, parte en 0 decibeles, significa que no hay atenuación, y a medida que aumenta la frecuencia, empieza a haber más atenuación. Qué notable. Existe otro gráfico aquí, que es la fase. Y la fase indica que a baja frecuencia, la fase ¿cuánto es? 0 grados. Y a muy alta frecuencia, la fase tiende a menos 90 grados, que es más o menos lo que habíamos dicho aquí. O sea, a muy alta frecuencia, cuando omega es muy alto, tangente a la menos 1 de infinito es 90, con un menos delante, menos 90. Wow, o sea, SPICE me está confirmando mis resultados, está bien, ¿de acuerdo? Está súper bien, porque me está confirmando los resultados. Igual hay algunas cosas que no entiendo muy bien aquí. ¿Por qué, por ejemplo, esto decae con una pendiente constante? Yo esperaría que esto decayera de otra forma. De hecho, que me graficó en logarítmico. Ya. Así es realmente, así uno lo ve. Y esto de aquí está en decibeles. Mejor grafiquémoslo en lineal. Ya, así es como se ve.
el voltaje de salida en función de la frecuencia, se ve una cosa así. El problema es que ver esto es re difícil. Mirarlo así es súper difícil, porque aquí los voltajes empiezan a ser tan chicos que no se ve mucho. Entonces, los ingenieros inventaron una forma muy ingeniosa de visualizar este tipo de diagramas, que es en escala logarítmica en el eje X y en escala logarítmica en el eje Y, que es lo mismo que hablar de decibeles, y con eso son mucho más fáciles de leer estos diagramas. Ahora no van a apreciar que sean más fáciles de leer, pero en el futuro sí lo van a hacer. Este gráfico, tal cual como se ve aquí, es un diagrama de Bode. Yo sé que quieren que termine la clase para que entre menos materia en la I, pero bueno, eso se llama diagrama de Bode. Me pregunto cuántos de ustedes habrían decidido no anotar eso, si es que yo no hubiera recordado que tenemos ahí el otro miércoles. Ya, eso es diagrama de Bode. ¿Ah? El diagrama de Bode grafica amplitud versus frecuencia y grafica fase versus frecuencia. Sí, más adelante vamos a hablar de Bode, ¿sí? En la fase, esta es la escala de la fase, esta que está aquí a la derecha. Entonces esto es 0 y esto es menos 90. No queda... no. Esto es una función rara. Yo sé que pasa por menos 45 grados en algún punto, pero no. No, esta fase es tal cual. Oye, ya, y midamos en el otro lado, pues, porque dijimos, ya, esto también tiene un pasalto. ¿Cómo era el pasalto? Era intercambiar R y C, ¿cierto? O equivalentemente es medir directamente en R, ¿o no? O sea, lo que acabo de hacer es el pasalto, ¿no? Oh, en rojo apareció el pasalto. Qué buena. Sí, perfecto, entonces ese es pasalto. A medida que aumenta la frecuencia, aumenta la magnitud. Y llega hasta un máximo, que es 0 decibeles, que equivale a 1. Oye, ¿has mirado alguna vez un micrófono? ¿Quién canta en la ducha? Ya, ¿quién canta con micrófono? ¿Quién tiene un micrófono con especificaciones? Un micrófono lo suficientemente caro como para que hayan impreso la hojita de especificaciones al lado. ¿O que hayan dicho dónde bajarla? ¿Nadie? Bueno, los micrófonos tienen típicamente en sus hojitas de especificaciones dos cosas. Una es el patrón de emisión. ¿Han visto eso alguna vez o no? El patrón de recepción de un micrófono. ¿Nunca lo han visto? Que dice que es cardioide. ¿Han escuchado cardioide alguna vez? Ya. Cardioide, ¿de dónde viene esa palabra? De corazón, ¿cierto? Ah, esto es como un corazón invertido, más o menos, o sea, ya, cardioide. Lo cual significa que si yo me pongo frente al micrófono, ese soy yo, la oreja, la barba. Si yo me pongo frente al micrófono, me va a captar bien, pero si yo me pongo aquí atrás, no me va a captar mucho. Y si me pongo al lado, me va a captar más o menos. Es un micrófono con un patrón cardioide. Hay micrófonos que tienen patrón omnidireccional, lo cual significa, ¿cómo sería el patrón omnidireccional de un micrófono? Eso. Perfecto. Esa es una especificación. La otra especificación de los micrófonos suele ser algo así como ¿han visto eso alguna vez o no? ¿Nunca han visto ese gráfico? Los audífonos tienen ese gráfico también, ¿cierto? Los audífonos. Los audífonos dicen, mira, cualquier cosa bajo 20 Hz realmente no la vaya a poder escuchar. Y cualquier cosa sobre 20 kilos no la vaya a poder escuchar. Pero en realidad los audífonos son más así, yo creo. Parten más bajo que 20 y empiezan a decaer como ahí después, o algo así. Bueno, ¿cómo midieron eso? Probablemente alguien
Agarró un circuito, puso aquí un audífono, aplicó diferentes frecuencias en la entrada y fue midiendo. Probablemente un alumno de pregrado. Y fue midiendo para esta frecuencia aquí, para esta frecuencia aquí, para esta frecuencia aquí, para esta frecuencia, etcétera. Y finalmente terminó con ese gráfico. ¿De acuerdo? O sea, eso existe, eso es algo que se hace, no es un invento. Cuando uno de estos gráficos tienen una interpretación y ustedes como ingenieros o como potencial ingeniero tienen que interesarse en ese tipo de cosas. Tienen que leer manuales. Yo leo manuales. Yo reconozco que leo manuales. Ya. ¿Más preguntas? Oye, todavía estoy con dudas de algunas cosas. Me gustaría ver la corriente, porque yo dije en algún momento que la corriente en el capacitor era muy chica a baja frecuencia. Entonces voy a medir la corriente. Y voy a medir, ¿saben? La pura corriente, la voy a dejar solita en el gráfico para que se vea. Entonces la corriente a baja frecuencia es realmente chica. Y la corriente a alta frecuencia llega a un máximo que tiene que ver con V partido por R. Perfecto, entonces la corriente a baja frecuencia es realmente chica. Oye, este gráfico llega hasta 1 microhertz, pero ¿qué pasa si yo lo hago llegar hasta 1 femtohertz? A ver. Uy, sigue bajando. ¿Dónde llega a cero? Nunca llega a cero. ¿Y por qué nunca llega a cero? Bueno, en este tipo de gráficos, en los diagramas de Bode, uno no llega a cero, porque como la escala aquí es logarítmica, entonces es imposible llegar a cero. Siempre voy achicándome, pero nunca llego a cero. Pero no importa, porque creo que dije en algún momento que la frecuencia cero no existe. ¿Se acuerdan que dije eso o no lo he dicho nunca? La frecuencia cero es una ilusión de algunos. ¿Por qué la frecuencia cero es una ilusión? ¿Por qué no existe la frecuencia cero? Existen frecuencias muy aproximadas a cero, pero la frecuencia cero no existe. ¿Por qué no existe la frecuencia cero? Exactamente, lo que ustedes dos dijeron está bien. Y quiero que me escriban los dos, porque lo dijeron al mismo tiempo. Para la otra igual levanten la mano. Les voy a dar media décima. No, ya está bien, una décima cada uno. Esa es la razón. La frecuencia cero es por definición lo que ocurre si es que yo promedio algo entre menos infinito e infinito. Y hasta donde sabemos el tiempo partió en algún momento. Y no llevamos infinito desde entonces, llevamos harto tiempo. Entonces las frecuencias cero no existen. ¿Saben lo complicado de medir frecuencias muy bajas? Que hay que esperar mucho tiempo. Mm. Entonces no hay muchas mediciones a frecuencias muy bajas. Pasan cosas re interesantes a frecuencias bajas en todo caso. Cristóbal está obsesionado con el ruido flicker. Yo sé, hay ruido que crece cuando uno va bajando en frecuencia. Y ese ruido molesta cuando uno trata de tomar imágenes o cosas así. No es que esté obsesionado. Yo estoy obsesionado con que Cristóbal desarrolle su... No, Cristóbal hizo un trabajo extraordinario con ruido flicker. Si quieren algún día le contamos, les vamos a contar qué ha hecho Cristóbal. Eso. Bueno, ¿hay más preguntas o lo dejamos aquí? Sí, hay más preguntas. Allá. Esto de aquí. ¿Eso? ¿Sí? Ah, el punto measure. Ah, ese no me lo sé, pero si quieres podemos buscarlo. A ver. F1, punto measure. Y esto es lo que yo espero que ustedes hagan. O sea, estos 3 clics que yo he hecho son los mismos 3 clics que ustedes deberían hacer para llegar a algo. Entonces, ¿qué les pedían medir en la tarea? Bueno, en este caso no voy a poder hacerlo porque, pero sí podemos hacerlo. De hecho, si pongo un pulso en la entrada, em, vamos a poner
Dame un segundo. Sí, Rice, un micro. Ya. Y vamos a dejar pasar más tiempo. Ya. Ahí sí, ¿de acuerdo? Esa sirve. Ya. No sé si alcanzo en 3 minutos. Yo no me sé este comando, pero siempre miro la ayuda. Entonces, tiene una sintaxis y dice tran ahí. O sea, efectivamente esto me permite medir cosas en tran. Entonces, eso es para encontrar. Ah, measure print the value of B. Ya, vamos a buscar un resultado. Esto no es por resistencia, es por result. Vamos a buscar el resultado cuando el tiempo, perdón, cuando el voltaje exceda un cierto límite. Entonces, tal vez necesitamos eso. Necesitamos measure tran. Entonces vamos a hacer punto measure tran por simulación transiente. Vamos a ponerle resultado. Find B de BO, perdón, BO, cuando find time, when B de BO sea igual a ¿cuánto? Por BI, que es 1. Algo así debería ser, ¿o no? Find, ya, porque lo que queremos encontrar es el tiempo. Find when, hay otras formas de hacerlo, cuando cruza un cierto nivel, etcétera. Hay varias formas de hacerlo. Esto aquí, imprime el valor la última vez que ocurre esto. Find, viernes formulario. Eso es mi jefe que me está diciendo algo. Es eso, ¿no? Ya, a ver, probemos cómo resulta eso. Entonces, abrimos ahí y el resultado, el tiempo es ese. Pero hay otras formas, insisto, hay otras formas de hacerlo. Esta misma puede servir también. Rise igual last, que es la última vez que cruza eh, subiendo por este umbral. O sea, yo podría haber hecho esto de aquí. De hecho, hagámoslo. Resultado 2. Find V de BO cuando V de B. No, ahí me va a encontrar el voltaje. Pero tal vez también me encuentre el tiempo. Déjenme ver. No. ¿Falló? Sí, bueno, no me sé la sintaxis. Hay que verlo, pero bueno, eso. Sí, es terrible cuando la película termina mala. Ya, nos vemos el viernes. ¿O ven a alguien más el viernes? ¿Sí? ¿Qué pasó? No viniste, ¿eh? No viniste, ¿eh?